Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más del primer. Martes. Y hoy tenemos invitado, como podrán verlo, Mariano. Muchísimas Hola, ¿qué gracias tal? por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la consideración y la invitación. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué Y tal? pues hoy tenemos un tema muy interesante. Mi Ruti, por favor, en esta ocasión hazme los honores de presentar el tema. Sí, Y claro. ahorita les vamos a presentar también a Mariano. Bueno, de hecho, él se va a presentar ya formalmente, pero pues primero, como siempre, la presentación de nuestro tema, que es mi rutina. Hoy vamos a hablar de algo súper importante. ¿Cuándo es que el médico general, Mariano es un médico, ya no solo es general, él también tiene especialidades, pero bueno, ¿cuándo es que el médico general, cuando llegas de primera cuenta con un médico, cuándo es que sí te recomienda que te atiendas emocionalmente y que vayas a una psicoterapia? Porque es súper importante este primer encuentro que se hace. Por eso está Mariano aquí hoy, para que nos platique qué tan frecuente sucede esto, que él pueda detectar a alguien que necesita apoyo emocional, o sea, todas estas cosas. Pero el tema es ese. ¿Cuándo es que el médico te manda o te recomienda que te atiendas con un psicoterapeuta? Y ahora Ok. sí, empezamos entonces con la presentación. Mariano, por favor, ¿nos puedes dar una breve introducción de quién eres, qué haces eh, y a qué te dedicas en tu día a día, además de ser médico? Ok, bueno, soy Mariano, tengo 51 años y bueno, como bien ya comentan ustedes, soy médico, orgullosamente médico, es algo que desde los 3 años quise ser doctor. Estudié en la Universidad de Veracruzana, allá en Jalapa, Veracruz, orgullosamente egresado de la Facultad de Medicina. Eh, Después hice un posgrado en medicina deportiva, una maestría en el mismo tema. Pero fíjate que la cuestión laboral en las distintas empresas que colaboraba, como que me fueron aventando al lado de la medicina laboral. Y, y entonces, desde muy antes, pero más en el contexto de la medicina laboral, empecé a notar el tema emocional en los trabajadores y en cómo implica, cómo incide directamente en la calidad de vida y en su rendimiento. Y lo empecé a ver también en los ambientes académicos. En su momento trabajé para alguna universidad privada y también lo veía. Entonces, como que sí empecé a tener ese gusanito de, de qué tanto somos una parte física y qué tanto una parte emocional, conductas. Y bueno, hasta que ya me empecé a desarrollar francamente en la medicina laboral y justamente en los últimos años se implementó y se aplica ya la norma 035 en los factores psicosociales en los trabajadores. Y bueno, y como que empieza todavía a cobrar más sentido y me empiezo a sentir más comprometido con la cuestión emocional de las personas. Y bueno, en todo este desarrollo, pues, caí con la sensei. Yo le digo a Ruth sensei, por mucho respeto. Y bueno, ese soy yo, alguien que le fascina mucho su profesión, que la aplica todos los días y que definitivamente estoy muy comprometido con el aspecto emocional de las personas. ¿Quién soy fuera del ámbito médico laboral? Pues soy alguien que le gusta mucho leer, que le gusta hacer ejercicio, que definitivamente una parte muy importante en mi día a día es mi rol como papá. Soy un papá orgulloso de un joven de 13 años que, como se lo digo a él, porque sí me decía él de chiquito, le digo, es mi alolación. Mauricio es parte fundamental de mi día a día y bueno, cuando no estoy trabajando o en consulta, pues seguramente estoy entrenando o jugando con Mauricio, ¿no? Eso soy.
Genial. Qué bonita introducción, autopresentación. Sí, 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 Gracias. Está bien, increíbilísima. sí, sí, sí. Y bueno, bien lo has dicho, Mariano, la verdad es que los seres humanos somos multidimensionales. Ya hemos hablado en otros programas de esto, así que a quien le dé dudas puede revisar los programas pasados. Y como diría Jimena, y pues también darles like y suscribirse, todo este asunto. Pero bueno, como ya hemos hablado anteriormente, los seres humanos somos multidimensionales. Básicamente, podríamos hablar de muchas otras dimensiones, pero básicamente tenemos 4 dimensiones, que es la mente, el cuerpo, el espíritu o la energía motora y la energía social. Y lamentablemente, los profesionales de la salud han dividido tanto, han hecho tan clara la división. Esto es algo fisiológico, esto es algo emocional, esto es algo espiritual, que se vaya con su sacerdote o con su gurú. Y, y la parte social, pues bueno, a veces nadie la trata. ¿No? Tal vez algún trabajador social ya es una ganancia, pero bueno. Efectivamente está muy descuidada la parte emocional y lo que más me interesa hablar el día de hoy es cómo encontrar una buena liga para que la gente no se sienta ni señalada ni complicada cuando se habla de una atención psicoterapéutica. Pero bueno, no me voy a adelantar porque luego yo tiendo a adelantarme. Yo no sé de dónde aprendí, ¿verdad? Pero bueno, Mariano, generalmente nosotras antes cuando tenemos invitados, antes hablamos como de conceptos generales. Sin embargo, pues hoy vas a tener mucho el micrófono, Mariano, porque pues queremos saber exactamente qué es la medicina general eh, y por qué es tan importante en el día a día de todos los seres humanos. Entonces, platícanos un poquito, Mariano, tú que sabes bien de esto, platícanos qué es la medicina general. Fíjate que a título muy personal, creo yo que la medicina general, creo que hoy, y creo que incluso los médicos que la ejercemos, le restamos mucha importancia. Como que estamos muy casados con que si no soy cardiólogo, si no soy internista, si no soy cirujano, y menospreciamos la medicina general. Y la medicina general, insisto, y esto es muy a título personal, aunque hay mucha literatura que lo puede avalar, yo estoy muy de acuerdo. La medicina general creo que es la base de donde debería de nacer todo el concepto de salud. El médico general es el médico de primer contacto con la población que así lo requiere. Toda persona que tiene algún malestar, la mayor de las veces, el, el primero que lo va a valorar es un médico general, incluyendo, porque es el tema, incluyendo las cuestiones emocionales. Entonces, creo que el médico general es esa piedra, es ese pilar, esa base donde debería sustentarse todo el sistema de salud. Creo yo que ha faltado mucha información y ha faltado mucho reforzamiento a la medicina general, mucha preparación, muchos cursos, muchos estudios para que el médico general haga un mejor trabajo. La medicina general igualmente es donde nacen las medidas preventivas. El médico general debería hacer mucha prevención. O sea, yo insisto, cuando yo sé de un paciente que llegó no sé, a un nivel hospitalario, a un nivel quirúrgico, a una terapia intensiva en casos extremos, yo lo primero que pregunto es, ¿cuántos médicos, incluyendo médicos generales, hubo antes de esa persona que no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué ese paciente llegó hasta allá? Porque seguramente hubo muchos médicos generales que tal vez no hicieron la parte que le correspondía. Y por hacer la parte que le corresponde, también incluyó el sensibilizar al paciente,
A veces no nada más es darte la receta y explicarte qué tienes, es sensibilizarlo, es darle ese seguimiento, estar al pendiente del paciente, es darle la confianza de, este es mi número celular, me puede usted llamar las veces que quiera. Entonces, la medicina general, en resumen, es esa medicina de primer contacto que va a proporcionar un tratamiento, las más de las veces ambulatorio, pero que además debe de propiciar todas las características necesarias para hacer medicina de prevención. Es muy Claro. importante, sé que no fue la pregunta, pero sí diferenciar del médico familiar y del médico internista, que Ok, a veces se entonces, por confunde favor, mucho. ayúdanos con eso, sí, claro, Ujú. Entonces, el médico ayúdanos. general, como si no, va a haber una población muy amplia y casi siempre la definición como tal es pacientes de 18 años en adelante. Entonces, es un abanico muy amplio de edades. Y el médico familiar, que es con el que se confunde mucho, el médico familiar, para empezar, tiene que hacer una especialidad, dependiendo del programa de salud del país donde nos encontremos, de 3 a 4 años, y va a ampliar su abanico de población, porque va a haber a pacientes pediátricos y a la familia en general, desde pacientes pediátricos hasta geriátricos, adultos jóvenes, adultos mayores. Ese es el médico familiar. Y el médico internista, bueno, ya ve un segmento de población casi siempre añoso, con enfermedades ya crónico-degenerativas que requieren un tipo de tratamiento. Ya el médico internista casi siempre ya no le toca la prevención, ya va a haber complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, todos esos problemas de salud pública que atañen a todo el mundo. Entonces, esa es la gran diferencia entre el médico general, que es más enfermedades prevenibles, un rango de edad de 18 en adelante. El médico familiar ve como tal a la familia como grupo, que va a incluir pacientes pediátricos, y el médico familiar junto con el médico internista sí tienen que hacer una especialidad. El médico general es general, tan pronto terminamos nuestros estudios, la licenciatura, ya aprobamos los exámenes, ya somos médicos generales. Ok. Entonces, el médico general es el primer escalón de la medicina. Exacto. Ujú. Es Y, el médico de primer contacto. o sea, es el primer escalón y son los que están enfocados como a, a, a cualquier persona que llega. Exacto. Y a todo. Y entonces, de ahí viene creo que el mérito y la nobleza y la enorme responsabilidad de la medicina general, que creo que a veces muchos de los que la ejercemos perdemos ese punto de vista. Yo tengo la responsabilidad de ser muy honesto y dar el tratamiento. Cuando es un padecimiento que yo sé que es meritorio del mismo en ese primer nivel de atención, o debo de tener el conocimiento, la experiencia, la sensatez, creo yo diría, para saber referir al paciente a la especialidad que corresponda. Porque, decía mi abuela, que mucho ayuda el que no estorba. Entonces, Claro, yo como médico general, es más, como médico independientemente de la especialidad que se tenga, no estoy obligado a saberlo todo. claro. Habrá cosas que pero sí tengo el compromiso de ser honesto conmigo y mi paciente para hacer referirle de, sabes que esto ya no me toca a mí. Necesito referirte a tal nivel y tener la experiencia y los conocimientos para explicarle al paciente el por qué lo voy a referir. Y a mí me parece que eso es súper importante, Mariano, porque Claro. en este asunto de ser referido, me parece que puede surgir como un miedo. Yo he escuchado así de, no, y es que me mandaron con un especialista y ahora con otro, y la gente empieza a entrar en ansiedad, empieza Ujú. a Así es. agobiarse, porque si el médico general no me encontró rápido de qué se trataba, empezar a irme con especialistas y otros especialistas y después acá me empieza a generar mucha ansiedad. En esta sensación de incertidumbre, en esta sensación de estaré muy mal porque entonces ahora tengo que ir con un especialista, me voy a morir, o sea, lo digo así como en exageración, pero la verdad es que la gente lo vive así, o sea, Pero es que sí. así pasa. Uh-huh. Eh, Ujú. yo siempre he pensado que no hay malos pacientes, sino médicos que no explicamos. Si yo no le explico a mi paciente el porqué del diagnóstico, el porqué del tratamiento, el porqué de la referencia,
pues le voy a generar lo que acabas de mencionar, incertidumbre, ansiedad, inseguridad, pero además, y eso es algo que al menos yo suelo hacer mucho, aunque refiera a mi paciente con una especialidad, yo siempre me reitero a sus órdenes, porque es lo que pasa, y aquí no se trata de hablar mal de nadie, ni de los colegas, ni mucho menos. Por muchas razones que puedo explicarme, el médico, sin importar el escalafón que ocupe en su grado de laboral o de especialización, en general el médico puede ser muy insensible. Y entonces, lo que yo he visto, y ofrezco una disculpa, insisto, no es hablar mal de nadie, lo que yo he visto es, a mayor especialización, mayor deshumanización. Entonces, lo que yo hago mucho, y ojo, y desde luego que habrá honrosas Excepciones. excepciones, pero el grueso es a mayor especialización, mayor deshumanización. Entonces, lo que yo hago cuando refiero a un paciente con un especialista, le digo, bueno, te voy a mandar con tal especialista. Casi siempre trato de mandarlos con especialistas que conozco y que a lo mejor estamos en la misma línea de ser muy empáticos, apapachadores, muy humanos, ¿no? Pero cuando me toca mandarlo con alguien, por ejemplo, trabajo con mucho con aseguradoras, mando a un paciente y siempre les digo, cualquier cosa me hablas. Y la queja más recurrente a mis pacientes es, Mariano o doctor, como me digan, a mí me gusta más que me digan Mariano. ¿Qué crees? Yo al cirujano lo conocí en el quirófano antes de la anestesia y de ahí jamás lo volví a ver, ni cuando me dieron de alta, porque me dio de alta su asistente. Qué bueno que me diste tu teléfono porque tú me resolviste más dudas que el cirujano. Entonces, eso desde el punto de vista humano deja mucho que desear. Ujú. Entonces, yo creo, y ahí entra la parte, creo que la medicina general es fundamental en este tipo de interacciones. Oh, sí. Y qué fuerte esto que dices, Mariano, porque sí, a mí también me parece que creo yo además que algo que se fomenta mucho en la medicina es precisamente tratar de no hacer contacto con las emociones, como preparando a los médicos para la guerra, lo digo de forma, por supuesto, metafórica. Sin embargo, sí entiendo que de repente el atender pacientes y tener que atender a una persona que se acaba de cortar una mano o que se acaba de pasar un accidente terrible, el médico necesita tener nervios de acero, poner ciertas distancias para poder hacer su trabajo bien y que no se quede, que no se quiebre emocionalmente y no pueda hacer su trabajo. Ujú. Pero, pero sí, sí me parece que esta táctica que ayuda a que se ejerza una profesión, pues de repente inhibe toda la otra parte que es indispensable y que bueno, que yo vivo también como indispensable. Entonces, wow, así las cosas, Mariano. Bien intenso, de verdad. Sí. Sí. Podríamos hacer 3, 4 programas del tema y no acabarlos. Siempre hablamos de esto, ¿verdad, Siempre, Jimena? Siempre decimos, sí. pues vamos a cortarnos ya porque podríamos hacer varios temas de cada cosa. Seguir hable que hable. Sí. Pero bueno, a ver, sigamos como con esta línea porque creo que va muy conectada con la pregunta que sigue, que justamente hablando de las emociones y hablando de este cuidado humanista que muchas veces pues no existe, ¿cómo es que tú, Mariano, o cómo es que un médico eh, tiene el contacto con el paciente y considera que necesita atención psicoterapéutica? Como Ok, cuáles serían las características, ¿no? O sea, Sí, ¿qué cosas notas tú, Mariano, cuando dices, te voy a como, recomendar algo más? ¿cómo diagnostica la atención psicoterapéutica? Más bien, ¿no? O sea, referirlo a este especialista. claro. Fíjense que
mucho, para eso es el interrogatorio. Eh, a veces hay que explicarle al paciente porque de las preguntas, pero uno se empieza a dar cuenta en la consulta, en esa interacción, cuando algo no... Tengo una amistad que tenía una frase que me gusta mucho que dice, no me checa el audio con el video. Ok. Entonces, Ay, yo sé de eso. sí, Claro. como que, ok. Porque de repente tenemos, no sé, tenemos en este entorno que a mí como varón me avergüenza y me duele mucho, en ese entorno de la violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? En una empresa de autoservicio que llegué a colaborar, me pasaba mucho que siempre había la colaboradora que cuando no le dolía la cabeza, tenía gastritis, cuando tenía colitis, cuando no se desmayaba en línea de cargas, etcétera, etcétera. Y entonces empiezas a fuerza estar interactuando, empiezas a interrogar, y obviamente hay que hacerlo con mucho tacto, porque son temas que a veces pueden ser muy escabrosos e incluso te pueden terminar a ti poniendo en una situación hasta incómoda, como que se puede sacar de contexto, etcétera, etcétera. Pero empiezo a interrogar y empiezo a ver que resulta que, pues, a lo mejor tiene una relación con la pareja no muy sana, la pareja la cela, la pareja le cuestiona el por qué tienes que darte horas extras en temporada alta como es diciembre, que ya estamos aquí, híjoles, los agentes de autoservicios trabajan de sol a poco, ¿no? Entonces, qué casualidad que tienes inventario siempre en estas fechas. O sea, entonces empiezas a ver, y sí, la paciente efectivamente, cuando no le llueve la llovizna, ¿no? Cuando no va con migraña, va con gastritis, cuando no va con colitis, cuando no que lleva 15 días con diarrea. Y sí, tiene cuestiones físicas, pero el trasfondo es emocional. Y entonces, cuando tú llegas a ese punto, y además, cuando encuentras el mejor momento, es cuando le sugieres, digo, oye, ¿hasta dónde has considerado que el tema es emocional? Y ahí también te das cuenta del grado de presión que tiene el paciente, porque hay pacientes cuando estoy en esa consulta y veo su respuesta, tengo desde de los que están todavía en una etapa de negación, que casi casi hasta se enojan que se los menciones, y es ahí cuando tienes que ver, ok, como que toqué algo muy sensible, pero no está listo y cambias la hoja. Pero están los que parecen, lo que yo digo, parecen globito de agua, ¿no? Que están apenas esperando que les hagas así, ¡pum! Y se desbordan, se revientan. Entonces, cuando te encuentres ese paciente ya es de decirle, tienes que buscar apoyo. Afortunadamente, insisto, con esto de la NOM 035, factores psicosociales, como que empieza a haber apertura voluntaria o obligados por cumplir con la normatividad de las empresas. Y entonces como que empieza a haber una cultura de, bueno, a ver, tenemos esta terapeuta, tenemos este psicólogo, y entonces empieza a referir. Entonces, así es como te das cuenta cuando un paciente tiene necesidad. Y te puse un ejemplo muy frecuente, pero también, o sea, también lo hay en los varones, ¿no? O sea, también está el varón que se está divorciando o se acaba de divorciar, trae el pleito ahí de la guarda custodia, el tema de las pensiones, y te empiezas a dar cuenta que es un varón que de repente anda bien irritable, que se pelea un día así y otro también con el jefe, que de repente te llega tarde a trabajar, que de repente empieza a pedir permisos y empieza a bajar su rendimiento, ¿no? Entonces, en el varón también puede ser muy complicado porque vivimos en esa cultura de, parece mentira, pero todavía hoy en pleno siglo XXI y con tantos avances que ha habido en tantas cosas, todavía el varón está educado a que, ándale, tú eres hombrecito, tú no puedes llorar, tú no te puedes quejar. Entonces, esos, esos factores son los que, a fuerza de estar interactuando con tu paciente y de irlo conociendo, al menos a mí es lo que me permite saber cuándo recomendarle. Hay pacientes que se prestan mucho a hablar del tema, hay pacientes que no se prestan eh, nunca, hay pacientes que cuesta trabajo irlos convenciendo, pero en general creo que son los factores que uno debe de tomar en cuenta. Y el paciente mismo te lo dice, ¿eh? La mayoría de los pacientes llega un momento que te dicen, ¿sabes qué? Tienes mucha razón, va por ahí. Y como que sienten hasta aliviados de que, ay, creo que
y lo digo en el buen sentido, yo creo que más adelante seguramente saldrá, es ay, no estoy loco, no soy el único al que le pasa, ¿no? Entonces, creo yo, al menos a título personal, como un servidor lo hace en su consulta del día a día. Wow. Y qué complicado, ¿no? O sea, qué complicado porque de verdad que vivimos en una cultura tan estigmatizante en estos temas emocionales. Terrible, ¿eh? Yo tengo pacientes que aun cuando ya llegaron conmigo, de repente no aguantan mucho y se van porque ya afuera les están haciendo el bullying y les dicen, no, ¿cómo que estás con un psicólogo? ¿Cómo que vas con la Sí, terapeuta? O sea, ¿de qué se trata? Mejor dame a mí el dinero, págame a mí, yo te digo qué hacer. O sea, una serie de malas informaciones y además de agresión al respecto, es terrible, es así es. terrible. Sí, sí, sí. Ok, pues bueno, Mariano, hablando de esto, está esta parte en toda esta estigmatización y todo este asunto donde algunos aceptan, otros no quieren hablar, otros mejor dicen, bueno, sí, generalmente tiene que ver con una gran, pero grandísima falta de información. Y cuando hay una gran falta de información, suena raro, gran falta de información, pero o es grande o es falta, ¿no? Pero bueno, ok, cuando hay mucha desinformación, suena igual de mal. Ok, ya, dejo el lenguaje a un lado. Podría ser Cuando, cuando hay desinformación. cuando hay desinformación, entonces no hay mucha manera de entrar a estos temas con las personas, porque se sienten señalados, se sienten agredidos, etcétera. Y por eso es importante, y aquí vamos a hablar muy rápidamente de la diferencia entre un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra y otras especialidades de la salud mental. Sin embargo, hicimos tal cual un programa solo de esto. Así que quien tenga más dudas, cheque ese programa de psicólogo, psicoterapeuta o qué más, ¿no? Entonces, rápidamente, un psicólogo puede tener habilidades o no para, para el trabajo de encuentro emocional con el otro, pero no todos los psicólogos tienen esta preparación, porque la psicología, solo aquellos psicólogos que se especializan en la clínica, entonces, es decir, la licenciatura de psicología está aquí y los que se especializan y suben el escalón al área clínica son los que son capacitados o tienen la capacidad para la capacitación, perdón, para poder trabajar uno a uno y enfrentar situaciones emocionales. No todo psicólogo tiene las habilidades emocionales que debería de tener. O bueno, que pareciera que tiene, porque muchas personas dicen, es que, y eso que es psicólogo. Y pues no, la carrera de psicología tiene muchas aristas y desde ahí hay especialidades. Entonces, eh, acabo de entender mucho también este asunto de la diferencia entre el médico general y otras especialidades, ¿sí? Así que pues bueno, eso pasa con el psicólogo. Y si está capacitado, si tiene la especialidad para atender directamente a pacientes, pues bueno, es una buena persona con la que pueden ir para empezar a enfrentar sus abismos internos. Y siempre digo, se necesita mucha valentía para echarte un clavado a tus abismos internos, encontrarte con tus monstruos y entonces enfrentarte a situaciones que te van a llevar a hacer cambios importantes en tu vida. Puede ser un psicólogo clínico, puede ser un psicoterapeuta. Hay muchas áreas de psicoterapia, muchas áreas, o sea, eh, infinidad, o sea, infinidad. Puede ser un psiquiatra, aunque un psiquiatra pues es un médico con especialidad que lo que hace es te va a medicar para que tus síntomas emocionales bajen. Pero por favor, no dejen de ir a un psicoterapeuta también, porque los psiquiatras te van a medicar. Los psiquiatras te dan el medicamento para que se baje el síntoma. Pero aquello que está generando los conflictos emocionales
solo se resuelven enfrentando las situaciones que te llevaron a generar esos síntomas. Y bueno, hay muchas especialidades de salud mental. Hay algunas académicas y hay otras que no son académicas, que son diplomados y cosas así que no tienen mucho valor curricular o no tienen reconocimientos oficiales. Sin embargo, algo que hemos dicho aquí mucho, Jimenita, es pues el zapato que mejor te quede, ese es el zapato que necesitas experimentar. Sin llegar, por supuesto, a la charlatanería, que también se presta para la charlatanería, y este es punto y aparte, y este podría ser otro tema. Y también ya hemos hablado un poco de la magia en el espacio psicoterapéutico y podrían revisar ese programa, porque ahí también aclaramos algunas de estas cosas. Y otro especialista médico que llega a tocar asuntos emocionales, pero desde una diferente área, es el neurólogo. Mariano, ¿qué nos puedes platicar de los neurólogos? Porque efectivamente de repente el neurólogo dice, no, sí, es que está teniendo estas reacciones, pero es porque tiene un tumor en no sé dónde y entonces por eso reacciona así. Y platícanos un poquito más porque, pues bueno, yo no sé tanto, entonces yo creo que tú nos podrías dar más información y más adecuada sobre qué hace un neurólogo. Yo tampoco estoy seguro de saber mucho, pero bueno, Ok, trataré, ok, trataré de dar mi opinión más sensata y objetiva. ok, Ahorita que te estaba ok. escuchando hablar, estaba yo pensando, fíjate, curioso, estaba yo pensando en las diferencias y cómo decirlo de manera práctica entre un psicólogo que se dedica a dar psicoterapia, un psiquiatra, y curiosamente estaba pensando en un neurólogo. Y ya yo soy nuevo a divagar y de repente te empecé a meter un neurocirujano y me empecé a ver que cuántas especialidades hay en este aspecto que se tocan. Y de ahí viene muchas veces el concepto de tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario. Pero entonces yo estaba pensando, a ver, ¿cómo lo explicaré? Bueno, el psicólogo, va a la redundancia, que se dedica al psicoanálisis, pero como bien mencionas, no cualquier psicólogo va a dar terapia, tiene que uno que especializarse. Entonces, el psicólogo como tal creo que se va a enfocar al tema de las conductas, todo lo que sea todo lo que es la conducta del individuo. Y el psiquiatra se va a enfocar un poquito más al tema de las enfermedades mentales. De hecho, hay un concepto muy erróneo que uno piensa que el psiquiatra da terapia y no necesariamente es así, ¿eh? ¿No? El psiquiatra lo que va a hacer es darte perdón, no lo digo peyorativamente, te va a dar tu chocho, tu pastillita, todo esto para que ayude a regular algunos procesos que se derivan de una enfermedad mental. De hecho, es muy común que el psiquiatra le diga, porque casi siempre, así como el médico general es el que va a tratar muchas enfermedades, muchas veces el médico de primer contacto con una persona que siente que algo no está bien dentro de ella, o en su interactuar día a día, casi siempre llega con con un psicoterapeuta. Entonces, a veces el psicoterapeuta que dice, ¿sabes qué? Sí, pero se apoya mucho con, creo que te voy a referir con el psiquiatra. O sea, hay esa retroalimentación. Entonces, creo yo en mi pobre experiencia que el terapeuta, el psicólogo clínico, psicoterapeuta, se va más al tema de las conductas. El psiquiatra se va más al tema de las enfermedades mentales, no necesariamente tiene que dar terapia. Y el neurólogo, híjole, yo admiro mucho a los neurólogos y a los neurocirujanos. Para mí es gente que estudian 25 horas de 24 que tiene el día. Es gente que de verdad es súper, súper especializada, pero igual se vuelven muy prácticos. O sea, eh, para ellos, si no es anatomo fisiológico, no hay otra explicación. Entonces, ¿qué es lo que hace el neurólogo, por ejemplo? El neurólogo de repente, como bien, el ejemplo que pones tú me parece muy bien, sí va a llegar un paciente que va a decir, ¿sabes qué? Si esta persona tiene estas reacciones o estas sobrereacciones, este manejo de la ira, tiene muy mal porque tiene un tumor.
¿Sabes qué? Yo, neurólogo, lo voy a mandar con el neurocirujano, que lo opere, le quite el tumor, pero ya tú, psicoterapeuta, ya tú te encargas de darle la terapia, tus técnicas de respiración, tus ejercicios, lo pones a escribir, incluso tal vez, insisto, no digo que sean todos, tal vez a lo mejor como que hasta a veces yo he sentido que demeritan esa parte que para mí es sumamente importante del tratamiento. Yo a lo mejor le quito el tumor que le está generando esa conducta atípica, por así decirlo. Ok, pero a ver, ya le quitas el tumor, a ver, déjalo sin psicoterapia, a ver qué tan funcional es. Y vemos que no es tan funcional. Que la psicoterapia es fundamental. Entonces, creo yo, a muy grandes rasgos, a reserva de que ustedes me dijeran que ahondáramos más. Creo que a grandes rasgos, esa sería la diferencia Claro. entre el neurólogo, el neurocirujano, el psiquiatra y el terapeuta, el psicoterapeuta. Y creo yo que, y no lo digo demagógicamente, pero creo yo que hoy por hoy la psicoterapia creo que debería ser parte fundamental de nuestros tratamientos. Estoy Me duele totalmente una de muela, acuerdo. me duele una muela, ¿qué hago? Corro con el odontólogo, ¿no? Me enfermo, voy con el médico general. Que ya me diagnosticaron una cardiopatía, voy con mi cardiólogo. Que ya me dijeron que tengo hígado graso, córrele con el gastroenterólogo. ¿Y por qué no tengo esta misma cultura cuando me duelen las emociones? ¿Por qué no me, por qué no me digo a mí mismo, oye, a ver, siempre escojo el mismo patrón de pareja? Siempre escojo parejas medias autoritarias, mandonas, tóxicas. Si no peleamos un día, no la disfruté. ¿Por qué si ya vi que tengo por qué no busco? ¿No? ¿Por qué si tengo esa tendencia a deprimirme, a sentirse nostálgico? ¿Por qué si me llama la atención en el trabajo, pasan 3 meses y sigo con la vergüenza de que me regañaron? O sea, ¿por qué cuando detecto esas áreas de oportunidad en la cuestión emotiva? Porque cuando mi hijo, mi hija me está diciendo, oye mamá, oye papá, es que eres muy absorbente, no me dejas, ¿Por qué cuando tengo tantas alarmas? ¿Por qué no me detengo y digo, a ver, creo que esto no está funcionando? Claro, Cuando mi día Mariano. a día se empieza a alterar, cuando ya no quiero ir a trabajar, ¿por qué no busco? Y creo yo que la respuesta es porque no hay suficiente información. Así es, Mariano. Por eso estamos haciendo esto. La respuesta es porque no tengo suficiente información y porque me da miedo enfrentarme a mis monstruos internos. Y porque además está muy estigmatizado socialmente. Creo que eso es algo Y muy sí, importante. sí, sí, o sea, tenemos varios puntos, o sea, y además déjame decir algo, es un poco a título de chisme, eh, y digo así, sí lo diré. Ok, a título de chisme, esto es, yo he tenido malas experiencias con pacientes que cuando los he referido a que vayan con un psiquiatra, de repente ya dejan de ir a psicoterapia. Y cuando les digo, ¿qué pasó? O sea, es que como yo me estoy tomando la medicina, ya me siento bien, ya, gracias. Y yo, o sea, y yo les expliqué de entrada que necesitaba que fuera un tratamiento conjunto, que porque el psiquiatra les iba a mandar medicamento para bajar las emociones, para bajar los síntomas, perdón, de estas emociones, y que necesitaríamos seguir trabajando para revisar de dónde venían todas estas reacciones, qué es lo que pasaba, etcétera. Pero muchas veces las personas de repente dicen, ya me siento bien, ya estoy funcionando bien en el trabajo. Ya, wow, de verdad es terrible. Y no hay nada que hacer porque estamos hablando de adultos y cuando un adulto dice, no, pues ya no quiero, ya no hay nada que hacer, más que decir, ok, yo te sugiero que sí lo hagas, pero se queda aquí y si no te gusta mi trabajo, busca otro psicoterapeuta, pero Claro. no lo dejes de hacer. Sin embargo, no sucede. ¿Por qué? Porque hay demasiada otra vez voy con demasiada, porque hay mala información y porque hay Sí, muchos estigmas y porque genera temor
enfrentarse a los monstruos emocionales. Ah, sí. Fíjate perdón que interrumpa. Fíjate que esto que mencionas tú del tratamiento, yo a mis pacientes, siempre que llego a ese punto de referirlo y que estoy además casi seguro que le van a tener que dar medicamento, siempre les explico, le digo, a ver, es bien importante. Y fíjate, hace poco me pasó con una paciente que hasta se enojó conmigo porque ya tenía mucho tiempo tomando antidepresivos. Entonces, de hecho, a mí me contó por eso, oiga, doctor, fíjese que ayúdame con la receta. Y yo dije, que te voy a ayudar con la receta, pero esos medicamentos no debes tomarlos más de tanto tiempo y debes de reforzarlo con psicoanálisis, psicoterapia, bla, bla. Pues de repente, la paciente ya como que lo tomó como que ya era parte de mi obligación. Hasta que un día, cuando fue por la tercera receta, le dije, ¿sabe qué? Es la última receta que le voy a dar, porque le expliqué desde un principio. ¿Y qué fue lo que le expliqué? Le dije, el tema de que tome medicamento es que este medicamento lo que hace es apagar las emociones, pero el proceso sigue. Y entonces le dije, mira, le voy a poner un ejemplo bien burdo si usted quiere. De cuenta que viene en la carretera manejando y y se le prende la alarma de combustible bajo y le viene dando la luz en la cara. Entonces lo que hace es, se va al tablero de los chips y le quita el chip para que se apague esa lucecita. Digo, apagó la lucecita, pero usted sigue sin gasolina. Y el que usted se siga derecho y no pasa la gasolinera, tarde o temprano se va a quedar sin gasolina. Pero es que ya no me daba la luz. Bueno, ya no me daba la luz porque la apagó, pero seguía sin combustible. Entonces, esto hacemos cuando empezamos a ir a psicoterapia y se determina que hace falta tomar un medicamento y me lo empiezo a tomar y como me siento bien, pues ya mando a volar al psicoanalista, al terapeuta. Bueno, está bien, pero lo único que hiciste fue apagar tus emociones. El proceso que te llevó a eso sigue. Entonces, yo siempre les explico a mis pacientes que es bien importante que no dejen de acudir a su terapia hasta que el terapeuta lo dé de algo. Entonces, sí estoy muy de acuerdo contigo. A veces depositamos demasiada confianza en el efecto terapéutico. Hay patologías que se prestan para eso, pero no las de carácter emocional. Sí, así es, María. Así es. Wow. Bueno, yo iba a seguir con la pregunta, pero no sé si tengas algún otro comentario muy rápido. No, dila, Jimena. Porque creo que ahorita ya también estamos hablando de esta conjunción entre los tratamientos que deben ir en paralelo, que no puede ir, bueno, sí puede, pero no debería ir uno sin el otro. Deberíamos tener ahí como esos acompañamientos cuando es necesario, porque pues obviamente habrá algunos que sí no, pues no lo requieras. Em, pero ¿por qué se considera necesario atender entonces la salud emocional para sanar las enfermedades físicas según tu experiencia, Mariana? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, somos lo que pensamos. Si uno va por la vida pensando negativamente, créeme, de verdad te va a ir mal en el día. Y si uno va por la vida, no voy a decir optimistamente, porque a veces en el mundo que vivimos es medio complicado. Pero si uno va por la vida viviendo de manera sensata, creo que también se refleja en tu salud física. Eh, no quisiera yo caer en temas que se pudieran prestar a confusión o incluso a controversia, pero por ejemplo, es cada día más sabido que nuestro cerebro no distingue de la realidad y de la imaginación, ¿no? Entonces, nuestro cerebro reacciona exactamente igual a una situación de estrés real, a una situación de estrés hipotética. Si yo me voy a acostar pensando, "Chin, mañana es lunes, ya son estos lunes de diciembre que un día sí y otro también hay tráfico. Aumenta mucho la delincuencia porque ya todo el mundo trae aguinaldo, fondo, ta.
híjole, tengo que pasar por esta calle que seguro me van a asaltar. Pues obviamente vas a dormir mal, ¿verdad? Porque desde un punto de vista fisiológico ya secretaste un montón de cortisol y un montón de cosas que te van a alterar y te va a costar trabajo dormir, vas a dormir poco, vas a dormir mal, no vas a alcanzar tus etapas profundas de sueño, al otro día vas a ir medio cansado y por venir distraído pensando, ¡pum! Te vas a enfrenar tarde y le vas a pegar al carro de adelante. O te vas a frenar de golpe y porrazo y te va a pegar el de atrás que no traía su distancia y te va a provocar una cervicalia, ¿no? Porque hiciste un movimiento de chicotazo. Entonces, de manera muy simple, creo que ya vimos por qué es importante la salud emocional por esa interacción que hay con la física. Si yo definitivamente no tengo un equilibrio entre mis sentimientos, mis emociones y cómo las manejo, definitivamente se van a reflejar. Y lo vemos muy seguido. Yo lo veo bien frecuentemente en la consulta. Por ahí leía yo que 8 de cada 10 pacientes, o sea, estamos hablando del 80%, 8 de cada 10 pacientes que llegan a los servicios de consulta de primer contacto, entiéndanse los consultorios de medicina general, los consultorios de medicina familiar del IMSS, del ISSSTE, de la Sedena, los consultorios de la farmacia, de las farmacias que están tan en el loco del huracán, ¿no? La gente que está a favor, la gente que se encuentra, independiente de esas cosas, todos esos consultorios de primer contacto. Este dato quiere decir 8 de cada 10 pacientes que llegan a consulta por migraña, por gastritis, por colitis, por taquicardia, porque se me está cayendo el cabello, porque mi piel está, porque me estoy cayendo las uñas. Sí, se llevan el malestar físico, pero ¿qué crees? El trasfondo es emocional. Oye, ¿cuándo te da migraña? Híjole, pues me da migraña cada fin de mes que tengo que entregar reportes, ¿no? Reportes de mi trabajo. Me da migraña cada vez que tengo que entrar a la junta con el director, porque ya sé que sin importar los resultados que haya dado, para él nunca son suficientes. Lo veía yo mucho con los gerentes de esta tienda de autoservicio en la que estaba yo, ¿no? O sea, cada vez que regresaban de junta con el gerente regional, regresaban de mal humor, irritables, gritándole a todo el mundo, regañando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues les fue mal en la junta y regresaban a sacar el estrés con su gente, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, eran gerentes que previo a los inventarios, a las reuniones, empezaban con dolor de cabeza, con gastritis, con colitis. ¿Y por qué? No es otra cosa más que el resultado, la manifestación física de ese manejo de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía a las pocas personas, generalmente eran los subjefes que se acercaban conmigo? Yo les decía, el ambiente laboral en el que vivimos, el ambiente social en el que vivimos, no lo vamos a cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la manera en que yo gestiono esas emociones. Entonces, por ahí un ejemplo muy sencillo, digo, tú vienes manejando. En esta ciudad tan caótica, a todos nos ha pasado. Vienes manejando y nunca falta el motociclista que se te rebasa por el lado que no debe y te avienta la moto y te das a voltear y te la mienta, ¿no? O nunca falta el fulano, que yo me doy cuenta cuando alguien viene, porque viene manejando mal. Viene entre carriles, vienen acelerando y enfrenando, se te cierra, se te frena. Y ves que viene con el celular. Entonces, tú tienes dos alternativas. Te puedes poner en el mismo nivel de ellos y decirles de cosas, contestarle al insulto, aventarles el carro, enfrenarte. O puedes incluso ser hasta irte al extremo de, a ver, bajo mi velocidad, que se meta, que se vaya el motociclista, me cambio de carril. O sea, la atención realmente no la estás teniendo para con esa persona, la estás teniendo para contigo mismo. Te estás ahorrando a ti mismo un disgusto, un coraje, algo más grave. Que adelante por venirte peleando por el lugar termines chocando con esta persona, que el motociclista se enfrene y le dé una patada a tu puerta y se va al caso en la moto, ¿no? Entonces, todo eso es porque no supiste gestionar ese momento de ira y te dejaste llevar y engancharte con la otra parte. Entonces, creo que nuestro día a día está repleto de ejemplos de cómo nuestras emociones se van a reflejar en mi salud física. Claro, y además de eso, de que se reflejan en la salud física, así como lo estás señalando, Mariano, pues también hemos hablado en este programa algunas veces del tema de las enfermedades psicosomáticas y cómo es que ¿Cierto? de repente
pues una emoción contenida demasiado tiempo puede generar un trastorno fisiológico determinado porque está generando estrés corporal en alguna zona. Y ya quien quiera más información de esto, pues por favor revisen los programas, suscríbanse al canal para poder observar más este tema de esta información. Bien, bien interesante. Y aquí hay algo que me gustaría como tocar extra, porque hace ratito les platiqué un chisme de cómo es que de repente cuando mando pacientes con algún psiquiatra, pues de repente ya dicen, ya, ya estoy tomando el medicamento, ya todo se solucionó. Y me parece que quiero ahondar un poco más, ya medio señalamos un poco, Mariano, pero quiero ahondar en este punto donde, además de que no hay información, la mayoría de los médicos o muchos médicos, tal vez estoy diciendo mucho cuando digo la mayoría, pero muchos médicos no han tomado psicoterapia, no tienen la menor idea del manejo emocional y de la gestión emocional adecuada. No tienen la menor idea. Y entonces minimizan el trabajo del psicoterapeuta, se hacen escarnio del trabajo del psicoterapeuta, le dicen al paciente, ay, no tiene que ir no vaya con el psicólogo, le va a decir que es el mejor tomes estas pastillas o mejor haga este tratamiento. Y me parece terrible, de verdad, terrible, porque eso contribuye a toda esta desinformación y más allá de la desinformación, a todo este esquema oscuro que está alrededor de el manejo de las emociones. Así que yo quiero hacer una pregunta muy, muy personal. Mariano, háblanos un poquito de tu propia experiencia en el trabajo psicoterapéutico, lo que quieras, o sea, no tienes que darnos detalles, no, pero sí la parte sí, no, la parte de cómo ha sido tu trabajo ahora comparado con el trabajo antes, aun cuando eras un médico empático y apapachador y que cuidabas mucho a tus pacientes, ¿en qué ha cambiado tu trabajo después de haber tomado psicoterapia? Y, y, ¿Y cómo es para ti? Platícanos un poquito de esta experiencia, no seas malo. Fíjate bueno, yo quisiera empezar con lo que mencionas, de esa defenestración que a veces podemos ser los médicos del trabajo de psicoterapia. Y creo que sí, creo que sí, en buena medida tiene que ver con un desconocimiento. Creo que esa es la menor de las causas. Creo que el mayor, la mayor razón por la cual hay esa renuencia, creo que más bien es proyección. Creo que muchos de los médicos tenemos nuestros propios monstruos, si no es que nos dicen que por ahí que todos tenemos nuestros muertos en el closet, y bueno, los médicos no somos la La excepción. excepción. Y creo que el mérito va a radicar, si es que tienen alguno, el mérito va a radicar en que lo reconozcas. Y creo que ahí entra también la parte de la honestidad en nuestra práctica diaria. Tengo que ser muy honesto, o sea, yo debo reconocer, yo, yo como ser humano, tengo un problema emocional, tengo mis heridas que me están lastimando, pero debo ser muy honesto para no proyectarlo a mi práctica médica del día a día. O sea, yo tengo un problema y tengo ahí una renuencia de ir al terapeuta porque tengo miedo, porque a lo mejor tuve a mi mamá, algún familiar que le fue mal y fue con un charlatán y para mí son lo peor. Pero bueno, pero esa es mi experiencia. Y si yo detecto un paciente que tiene necesidad
Debo de dejar mis conflictos de lado y hacer el deber ser. Y el deber ser es que debo de referirlo. Así como lo voy a referir con un cardiólogo porque tiene una cardiopatía, un problema cardíaco, o con un endocrinólogo porque ya vi que tiene un problema tal vez de una hipotiroidismo, un hipertiroidismo, así como voy a detectar a una chica que está embarazada y que requiere de elaboración por obstetricia, bueno, así debo de ser, de tener esa misma objetividad y honestidad para referirlo con un psicoterapeuta. ¿Por qué no se hace? Creo yo que tiene que ver mucho con conflictos del personal de salud que está en esa primera línea. Creo yo, le digo con mucho respeto, me puedo equivocar, pero en lo poquito que he visto, creo que tiene que ver mucho. Tengo un amigo, un muy buen amigo, además es un buen médico, que en su momento yo le llegué a decir, oye, ¿por qué no vas a psicoanálisis? Y su respuesta fue tal, la respuesta como la manera en que me respondió, que dije, bueno, está bien, ya no le vuelvo a tocar el tema, ¿no? Me dijo, obviamente no voy a emplear el La vocabulario, palabra, claro. eso es, que empleo con un servidor, pero me dijo, no voy a ir con una persona que me diga lo que yo me puedo decir solo. ¿Está bien? Síguete viendo en el espejo y síguetelo repitiendo, ¿no? Pero bueno, entonces cuando un médico del perfil de este amigo me dio esa respuesta, dije, no, bueno, no, también dije, está cañón, ¿no? Te lo dije de otra manera, pero dije, está cañón. Entonces dije, Pero a ver, bueno, quiero hacer pues una pausita, perdón, Mariano, porque creo que es importante. O sea, dice, no voy a ir con alguien que me diga lo que yo me puedo decir a mí mismo. Y de verdad, si te pones enfrente del espejo y te dices lo que sabes que necesitas escuchar de un otro, eso puede ser ya un trabajo psicoterapéutico. Pero el tema es que las personas dicen, no voy a ir con alguien que me diga algo que yo ya sé. Claro, ya lo sabes, pero no te lo estás diciendo y no te estás poniendo a trabajar en ello. Así que ese es el tema, o sea, es, ese es todo un tema. Pero bueno, te voy a dejar que continúes porque luego Jimenita ya dice, es que ya está muy largo y tú voy a tener que editar y voy a tener que cortar mucho. Así que bueno, entonces, continúa, Mariano, continúa. perdón, Jimena, perdón. Pero No, 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 yo adelante. sé temas que me apasionan y la vez que sí me voy como hilo de media. Ok, No, adelante, bueno. adelante. Y bueno, creo que otra parte era el tema de mi experiencia personal, el tema Ujú, de la psicoterapia, ¿verdad, Ruth? ujú, sí, por favor. Ujú. Platícanos si es que ha habido alguna diferencia. Fíjate que fueron, hoy te lo puedo decir, no fueron meses, o sea, hoy lo veo y te lo he compartido a ti. Lo único que hoy lamento es no haber decidido esto con más años de antelación, ¿no? Hoy, si bien desde siempre yo tuve ese gusanito con mis pacientes, de enfocarme al lado emotivo, eh, me tardé mucho tiempo en darme cuenta que yo necesitaba trabajar en mí. Tal vez yo me proyectaba al revés, ¿no? O sea, yo no tomaba yo no tenía el valor de decir, a ver, vas tú, Mariano, y por eso me enfocaba mucho, a ver, te voy a mandar, ¿no? O sea, como que, porque yo no me aviento, pero a ver, voy a mandar a ver qué sale, ¿no? Al final del día, las circunstancias, yo llegó un momento en que desperté y dije, perdón, pero sí lo dije así, ¿qué diablos estoy haciendo? O sea, ¿cuántos años más vas a seguir viviendo de esta forma, Mariano? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir permitiendo tantas cosas? ¿Y cuánto tiempo en esa permisibilidad tú vas a seguir haciendo cosas que tal vez no son lo que tú quieres? Dejemos si eran correctas o incorrectas, pero que no me daban nada. Y sabes que en ese aspecto mi hijo Mauricio empezó a ejercer
no sé si presión, porque él no me decía nada, pero como que había ese compromiso de, o sea, ¿qué clase de papá voy a ser para Mauri? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué herramientas le voy a dar a él? O sea, mi responsabilidad como papá no es nada más solventar gastos. Mi responsabilidad como papá es darle las herramientas necesarias para que sea un ser humano de calidad. Entonces, fueron muchas cosas, fueron muchas vivencias, muchas muy dolorosas. Fue el descubrirme que estaba yo pagando por muchas cosas. Y bueno, curiosamente, una de esas vivencias, una de esas personas con las que me crucé, y por siempre le voy a estar infinitamente agradecido, me puso en contacto contigo y lo digo con mucha honestidad, con mucho aprecio. Creo que en la vida de cada ser humano hay parteaguas y definitivamente el haber llegado contigo, Ruth, es un parteaguas en mi vida que me hizo llegar a donde estoy el día de hoy. Ha sido un trabajo de, de reconocimiento, ha sido un trabajo de autoperdón, ha sido un trabajo y creo que tú lo has mencionado muchas veces, creo que lo ha sido lo más importante. Creo que lo más importante en la vida de todo ser humano es hacernos responsables de lo que nos toca. Si algo he aprendido en este tiempo de trabajo, de, de introspección, es a dejar de victimizarme, dejar de sentirme víctima de las personas y de las circunstancias y de hacerme responsable de lo que a mí me toca. Y al hacer esto, empecé a trabajar en lo que a mí me corresponde y dejó de molestarme lo que a otras personas les toca y no hacen. Eso ya es, dirían los chavos, ese ya es su boleto. Y entonces, creo que eso me ha llevado a mí a empezar a construir la mejor versión de mí mismo, tal vez en una etapa de mi vida en la que yo pensaba que ya no podía aprender nada. Y me hace muy feliz porque hoy tengo la enorme satisfacción de poder ser, creo que también, la mejor versión de papá que Mauricio se merece y que me da mucha paz porque sé que estoy formando a un ser humano de calidad. Esa es mi experiencia. Y hoy, y si antes era yo muy dado a referir a las personas a psicoterapia, hoy lo hago todavía con mayor cariño, con mayor convicción, porque lo he vivido en carne propia. Y hoy, como lo mencionaba yo hace rato, el mundo sigue siendo ese mismo lugar caótico, oscuro, violento y vergonzosamente y lamentablemente creo que cada vez se pone peor. Pero hoy las herramientas que yo tengo y que he ido adquiriendo en este trabajo conjunto contigo me ha ayudado a gestionar mejor mi día a día, a tener un mejor manejo de las emociones, a tener un mejor manejo de las crisis, de los conflictos, a ser más conciliador, a ser mejor negociador. Y eso obviamente se refleja en todas las esferas de mi vida, en mi día a día. Claro. Y ya me callo porque si no Jimena va a decir que nos prolongamos mucho. No, para No es nada. De cierto, hecho, Jimena, no es cierto. no, para nada. De hecho, acá creo que ya respondiste varias preguntas que también teníamos en nuestro cuestionario eh, sobre la importancia, ¿no? De que un médico también conozca sus propios, pues, patrones, sus propios monstruos, que los enfrente, que también que conozca de primera mano cómo es el proceso, porque incluso ahora me imagino, quiero suponer, ¿no? Que la gente que todavía o los pacientes que tú tienes que todavía no saben exactamente cómo es un proceso psicoterapéutico, pues tú ya le puedes decir, hasta orientarle más, ¿no? Como, puede pasar esto, puede ocurrir esto, puede ser tal. Y entonces es una consulta muchísimo más nutritiva y que abarca muchísimos otros aspectos y no meramente, te duele el dedo, bueno, pues tómate un paracetamol y vámonos, ¿no? O, se te está cayendo el cabello, ponte estas cositas y ya, adiós. Eh,
Y pues eso evidentemente se refleja en tu práctica, en tu, pues sí, en tu práctica profesional y como bien mencionabas, también en las otras esferas de tu vida, ¿no? Creo que eh, es muy, todos los que hemos pasado tal vez por algún proceso psicoterapéutico podemos notar eso, o sea, que empieza como con el círculo inmediato y poco a poco eso se va reflejando en también hacerte mejor profesional, mejor amigo, mejor hijo, mejor humano en general. Em, entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema con este testimonio. Más bien, justo ahora, ya que estamos como en esta parte también de resoluciones o de llegar como a las conclusiones del programa y de las experiencias también con tu proceso y desde la práctica médica. ¿Cómo es que la salud emocional le permite a los pacientes a enfrentar mejor y con mayor éxito una enfermedad física? Yo creo que, y fíjate, lo leía, voy a hacer un paréntesis. Yo siempre he dicho que uno puede ignorar algo y puede ser feliz ignorándolo, pero también están las personas que saben que pueden ignorar algo y les gusta leer. Alguna vez mi sensei Ruth me decía, deja de leer tanto porque te vas a saturar, ¿no? Siempre he tenido esa cuestión. Yo cuando me doy cuenta que no sé algo, me pongo a leer, a leer, a leer. Y en una de esas vorágines de lectura, me acuerdo que leí una investigación en Alemania. Que en Alemania hay un tema bien curioso. Está la escuela médica alemana que trata con antidepresivos estos cuadros emocionales. Pero están los que dicen, no, sabes que espérate, nosotros dejamos de usar medicamentos y nos dimos cuenta que la base para que una persona sane física y emocionalmente, esa base, el secreto radica en que acepten que tienen un problema. En el momento que aceptan que, a ver, espérate, ¿por qué estás comiendo? Ya llevas 4 hamburguesas, ¿por qué sigues comiendo? Ah, sabes que es la manera en que yo manejo mi estrés, ¿no? Oye, eres vigorésico, o sea, en la mañana ya nadaste 5 kilómetros y en la noche te vas a ir al gimnasio a correr 10 kilómetros y vas a hacer 2 horas de gimnasia. Oye, ¿qué es lo que no quieres ver? Entonces, creo yo, y ahí entra mucho la parte de la información. Creo yo que en la medida que le empecemos a enseñar a las personas que se conozcan a sí mismas y que reconozcan que tienen un problema emocional, en ese momento en automático se va a reflejar en su salud física. Y no es nada, no es nada mágico, ni enigmático, ni escondido. O sea, yo lo veo con los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Una de las empresas que me enorgullece trabajar, además, tengo pacientes diabéticos e hipertensos. Tengo el grupito de los que literal no van, los mandan. Y te lo dicen, ay, mi jefe me mandó con usted, ¿no? O sea, desde cómo llegan de malas. Les pregunto, ¿tienes alguna molestia? No, no tengo nada. Oye, ¿cómo vas con tus medicamentos? Ah, pues me estoy tomando los que usted me mandó, o sea, ¿en cómo le responden a uno? Y curiosamente son los pacientes que siempre salen con su glucosa alta, con la presión alta, que les pides unos laboratoriales y pasa un mes y no te los llevan. Y cada vez que oiga, ¿y por qué? Pues es que no tuve tiempo, es que llegaron visitas. O sea, te das cuenta cómo se sabotean. Y al final te das cuenta que además siempre es culpa del doctor, ¿no? Es que el doctor no me dijo, es que no me explicó. O sea, esas personas son las que no han aceptado que en el fondo están enojados o algo les está llevando a esta conducta autodestructiva. Pero está el paciente modelo, que es el que yo creo que si todos los pacientes fueran así, creo que no sería un problema de salud pública.
esas enfermedades ni entender el impacto económico que tienen en los sistemas de salud. Está el paciente que va y le explicas, ok, doctor, pues me está usted diciendo que soy diabético, sí, y también hipertenso, ¿verdad? Digo, sí. Pero le entendí bien, me dijo usted que si llevo mi dieta y mis medicamentos y hago ejercicio, en algún momento voy a poder controlarme incluso sin medicamentos. Sí. Bueno, esas personas, supongo que por su historia de vida o por el momento de su vida o por a lo mejor el apuntalamiento familiar social que tienen, se ponen el chip, se ponen el chip y de verdad, o sea, a la semana, a los 15 días, por increíble que parezca, llegan con otro semblante y perdieron 2 kilos en su primera semana de tratamiento, su presión la lleva, yo siempre les digo, traes presión de quinceañero, hijo de familia, con beca completa en el TEC de Monterrey, o sea, traes tu presión de lujo, ¿no? Y tu glucosa ya la traes bien controlada. Oye, ¿y cómo te has No, doctor, me siento re bien, oiga, mi esposa empezó a hacer unas ensaladas bien ricas, y mis hijos ya no llevan coca a la casa, ya no piden pips. O sea, te das cuenta cómo ese, no sé, esa solvencia emocional que tienen y que les da su entorno, les hace que tomen, que vean, en vez de ver un problema en su salud, vean una oportunidad para mejorar y cambiar hábitos de estilo de vida, de nutrición, dejen de fumar, dejen de beber. Y esta es la diferencia. Y lo veo mucho en esos casos, en los crónicos degenerativos. El paciente que acepta que por alguna razón llegó a esa enfermedad y que no tiene más que dos alternativas. O verlo como una oportunidad para cambiar y mejorar y lo logran. Y está el que se va a autoflagelar y que le va a echar la culpa a todo el mundo, ¿no? Le va a echar la culpa al doctor porque no le explicaba, a los familiares porque no lo apoyaron, a que tuvo una mala vida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una manera muy práctica de ver cómo las emociones definitivamente inciden y muy importantemente en nuestra salud física. No sé si respondí bien la pregunta, si la entendí bien. No, sí, claro, Wow, perfecto. ok. Pues bueno, eh, creo que nos toca hacer como ya el tema casi de los ejercicios, Jimenita, si vamos ahí. Sí, ujú, Ok. justamente. am, entonces, bueno, hay una parte donde yo dije, creo que es importante que de repente las personas tengan como una listita para poder poner sí o no, palomito tache, en este asunto de cuándo es que es recomendable o muy importante, perdón, porque recomendable es siempre, ¿eh? O sea, ya saben que yo, que hablo también de la psicoterapia, siempre digo, cualquier persona en cualquier momento, por favor, acérquese a un proceso psicoterapéutico, porque lo que va a suceder con esto es que van a conocerse más y a la hora que se conocen más, van a poder gestionarse en la vida mucho mejor, tanto emocionalmente como en todas las otras áreas. Pero bueno, ¿cuándo es indispensable de repente que ya acudan a terapia? Mariano, ya nos dijiste algunas cosas y me gustaría comentar otras, pero lo que sí les puedo decir es, les voy a dejar una listita en la página web, grupocrecerpsicoterapia.com.mx, para que puedan hacerse como un autodiagnóstico rápido y poder decir, wow, si es muy importante que ya entre a un proceso psicoterapéutico, ya no es solo de que se me antoja o que está de moda, no, 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 sino es muy importante ya. Así que esa listita completa se las voy a dejar en la página web. Pero aquí hay algunas cosas indispensables que manejar. Primero es, si en tu vida cotidiana ya no estás logrando tus rutinas normales o porque tienes mucho sueño o porque estás muy cansado o porque emocionalmente te saturas rápido y ya te sientes eh, eh, con ganas de llorar o con ganas de gritar, etcétera. Ese es un punto importante, por favor. Ya tienes que empezar a considerar. O sea, te voy a dar como unos 5 puntitos, aunque pues, la lista que vas a tener va a ser mucho más larga. Cuando de repente ya cambian tus gustos sobre el tema de las necesidades sociales. Ya no me gusta estar tanto con estos amigos, que quiero cambiar
quiero cambiar a otros escenarios, pero el tema más importante es cuando empiezo a retraerme, no cambiar de escenario, sino retraerme, ya no quiero ver gente, ya no quiero que estén muy cerca de mí, ya me estoy sintiendo invadido todo el tiempo, me estoy sintiendo deprimido, triste, cuando empiezo a tener sensaciones de miedos que no tienen sentido de repente, o aunque tengan sentido, ¿eh? O sea, puede ser que diga yo, sí, claro, la ciudad se ha vuelto más peligrosa, cada día más peligrosa, y entonces sí, claro que me da miedo, pero hay un miedo normal que es este que te pone alerta para que no te vayas a meter a una calle complicada Peligrosa. o peligrosa o sin alumbrado, y ahí está el miedo que aunque vayas a mitad del parque sin más gente, sin más nada y sin más alertas, vayas temblando. Eh, así que bueno, también si por ejemplo de repente ya han pasado por aquí alguna idea suicida, ya quisiera yo tirar la toalla, ya qué flojera esto, o cuando estoy teniendo tantos problemas relacionales. Si yo empiezo a tener problemas relacionales fuertes, que estoy peleando todo el tiempo o que de todo lloro porque me siento invadido, impactado, abusado. O sea, hay muchas señales. María, ¿no nos quieres compartir algunas de las que tú, o sea, ya sé que ya dijiste algunas, pero compártenos dos o tres de lo que tú dices, esto es un síntoma evidente de que tienen que acudir a psicoterapia porque no hay más. Y bueno, la lista la van a tener en la página. Dime. Fíjate que yo creo que nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo, física y mentalmente. No ha habido un solo paciente, insisto, en mi pobre experiencia, que le haya yo mencionado la necesidad de y que no me haya respondido de una u otra forma, que me haya dicho, ya me lo imaginaba, ya lo sospechaba. ¿Qué quiero decir? Y creo que debemos escuchar nuestra voz interior. Nuestra voz interior es sabia. Cuando mi voz interior empieza a decir, híjole, creo que viéndolo bien, tengo problemas con todo el mundo. Tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas cuando voy manejando, tengo problemas hasta cuando me veo en el espejo. Esta vocecita tenemos que escuchar. Porque mencionabas algunas, y estoy muy cansado, por más que duerma no me siento bien, lloro fácil, estoy bien irritable, bien intolerante, todo me molesta, si me da el sol, si no me da el sol, si me pregunto, no me pregunto. Yo, insisto, en mi experiencia, cuando nos pasa todo eso, ya nuestra voz está diciendo, espérate, o sea, como que no, como que, ahora sí, como dicen, no eres tú, soy yo. O sea, cuando ya estás en esa línea, creo que ya tu voz ya lleva un buen rato gritándote, oye, esto no está bien, oye, hay que buscar ayuda. Y si aparte a lo mejor ya fuiste con nuestros doctores que te lo insinuó y te enojaste, te enfogonaste y ya no volviste con el doctor, híjole, creo que eso es algo que tiene que, para, creo yo, que para cuando damos todas estas alertas clínicas que nos están sugiriendo, creo que también ya hay una voz interior, incluso ya hay a lo mejor ese buen amigo, esa pareja, ese jefe que ya nos lo insinuó. Oye, pero ya te das cuenta que es la tercer área de trabajo en la empresa en la que estás en lo que va del año. Estabas en esta, pediste el cambio que porque tu jefe. Te pasamos a esta, no, que ahora que porque el supervisor. Estás en esta y que estás peleando conmigo a cada rato. O sea, ya te pusiste a pensar si realmente somos nosotros o eres tú. Pues creo que cuando llegamos a esta etapa, ya hay muchas alarmas alrededor que nos hacen cuando menos sentir que algo no está bien con nosotros. Claro. Oye, Mariano, tengo una duda. Eh, y esto es a título personal y a lo mejor no debería de preguntarlo aquí, pero bueno, no es tan a personal, pero a lo que voy es, ¿cómo te sientes tú cuando
Cuando dices, por favor, ve a psicoterapia y sabes que la gente de repente llegó, pero después ya no continuó. ¿Qué sentimiento te genera a ti? Eh, preocupación porque sé que es un paciente que más tarde o más después va a colapsar. Y eso es algo que también deberíamos de manera sutil pasarle a nuestros pacientes que están en esta situación. Nadie te va a obligar a ir. Y como en cualquier tratamiento, o sea, nadie te obliga a tomarte tu antibiótico, tu analgésico, tu jarabe tos, a vacunarte. Nadie. Y lo vimos hoy con la pandemia. Hoy por hoy, al día de hoy, la gente que sigue enfermándose y complicándose por COVID es la que no se vacunó. ¿Y por qué no se vacunó? Porque no se les obliga. Pero deben estar conscientes que tarde o temprano se les va a pasar factura. Y las emociones no son la excepción. Nadie te obliga, pero el día de mañana que termines, y perdona, insisto, no hay forma bonita de decir cosas feas. Si el día de mañana te ves despedido de tu empresa en la que estuviste 30 años y te despidieron porque te agarraste a golpes con tu supervisor, te ves olvidado por tus hijos porque eras un papá o una mamá recalcitrante, crítica, hay un concepto por ahí que es castrante, y te ves sola, añoso o añosa en tu casa sin que nadie se acuerde de ti. Bueno, es el extremo, pero fue el resultado de que no te hiciste responsable de manejar tus emociones. Entonces, cuando vi un paciente que refiero y me dice que no le sirvió, que el terapeuta estaba muy exagerado, incluso a lo mejor hasta medio molesto conmigo, lejos de sentir cualquier sentimiento negativo, lo que siento es, híjole, preocupación, tal vez hasta tristeza, porque sé que en algún momento dado va a colapsar y van a llegar las consecuencias. Y ya en ese colapso emocional, ya no van, ya de entrada van a llegar a otros niveles, o sea, a Así hospitales es. psiquiátricos o a un hospital donde Exacto. los refieran al psiquiátrico y de repente sea así como de, no podemos dejarlo salir, se tiene que ir directo al psiquiátrico porque ahí lo tienen que evaluar y Exacto. tienen que ver porque por protocolo no podemos, si quiso atentar contra su vida, pues entonces por protocolo no los podemos dejar salir a la calle, se tiene que ir directo al psiquiátrico, etcétera. Entonces, sí es muy, muy fuerte y pues bueno, así es, llega a suceder. Y ya nada más por último, pues queda como recordarles, por favor, si tienes una necesidad de un zapato, ve a la zapatería, pruébate todos los zapatos que sean necesarios hasta que encuentres el mejor zapato. El mejor zapato no te va a quitar el cansancio de caminar o de correr. O sea, esto quiero decirlo, porque hay personas que dicen, no, es que con ese me asustaba ir. Claro, asusta ir, pero no por el psicoterapeuta. Asusta ir porque se va a enfrentar uno con los monstruos personales. Entonces, el que encuentres tu mejor zapato es para que tu caminata sea más adecuada, más cómoda, que pises bien, etcétera. Pero, por favor, si te formas, o sea, digo, si vas a ir a comprar tortillas, busca la tortillería donde te sientas más cómodo, que sientas que las tortillas están más ricas, que, etcétera. O sea, tampoco ni te quedes sin comer tortillas, ni te quedes comiendo unas tortillas feas. Bueno, perdón, ya lo voy a decir muy directamente. Si vas a ir con un psicoterapeuta, ve, pruébalo. Si no es tu estilo, se vale que cambies, pero lo que sí es importante es que no quieras culpar al psicoterapeuta, hablando de responsabilidades y de hacerse responsable. No quieras culpar al psicoterapeuta de cosas que no estás manejando tú en tu vida. Y ponte a hacer los ejercicios que te recomiende, ponte a trabajar profundamente para que entonces salgas adelante y logres verdaderamente cambios en tu vida. Y siempre, como decimos Jimenita, siempre podríamos tener horas y horas de este programa, pero pues ya llevamos hora y media y
Y pues bueno, podríamos seguir hablando, pero lo vamos a dejar aquí, ¿verdad, Jimenita? Sí, por hoy sí, pero Por por hoy hoy, sí. o sea, Si quieren poder, algo más sobre sí, Mariano, si tienen dudas, si quieren que nos platique algunas otras cosas, si quieren exacto. chismear más sobre la vida de Mariano o lo que sea, pues por favor avísenos y O podríamos la segunda invitarlo a una parte, segunda parte. Claro, 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 por claro. supuesto. sí, sí, sí. Sí, por eso por hoy sí. Pero que nos dejen en los comentarios todo esto si necesitan, si quieren o qué hacemos. Así Pues es. Mariano, por mi parte, muchísimas gracias. Creo que estuvo súper completo todo de Muchas principio a gracias. fin. La verdad es que también es bien fructífero o bien emocionante más bien el escuchar a alguien con el conocimiento también médico, que sea humano y que también entienda esta otra parte que también es fundamental para el ser humano, ¿no? Que es la parte emocional y afectiva. Enhorabuena que haya personas como tú en este mundo preocupadas por ambas partes. Esperemos que tu ejemplo también traiga muchas otras personas y médicos que ejerzan también desde esta perspectiva. Creo que eso podría también ayudar mucho pues, al mismo sector salud, pero pues no tanto como industria, sino pues a que todos seamos más sanos en todas nuestras esferas. Muchísimas gracias en verdad por tu tiempo y por tu Gracias. testimonio. Estamos muy agradecidas. Muchas felicidades por tu obra y pues Gracias. por mi parte eso sería todo. Igual, no sé si ustedes tengan algo más que decir. Si no, podemos despedirnos por hoy. Mariano, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir unas No, últimas solamente, palabras? solamente como dije al principio, agradecerles mucho la consideración de la invitación. Estoy a sus órdenes y bueno, creo que sí quisiera decirle a todas las personas que vayan a escuchar esta cápsula que, que siempre hay esperanza. Siempre que lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de querer empezar a sanarnos por nosotros mismos. Hacernos responsables de los que somos es algo demasiado amplio y complejo para hablarlo en una sola charla, pero de verdad, lo único que va a pasar cuando nos hagamos responsables de nuestra vida es que vamos a crecer a escalas que no podemos imaginar. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias, también, Mariano. Mariano. Pues muchas gracias, Mariano. Es un gusto. Este, todo empezó porque yo dije, Mariano, quiero tu testimonio para mi página web. Y después dije, ¿y qué tal que mejor hacemos un programa? Y bueno, terminamos en el programa. Vamos a ver cómo le hacemos ahora con el testimonio para la página web. Pero bueno, Ok, esa es otra historia. Y muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Jimenita, porque de verdad sé que Gracias, estás Ruti. súper atareada y todavía me sigues en mis locuras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos ustedes, los que nos ven, los que nos siguen, los que hacen sus comentarios y los que comparten esta información, porque de verdad estamos haciendo esto, que es un esfuerzo o sea, es un esfuerzo para Jimena, seguro también para Mariano, es un esfuerzo que hacemos para que la gente tenga más información. Es muy importante, necesitamos más información para poder estar más saludables y con más bienestar. Ok, pues Pues entonces muchas gracias. abrazos cariñosos, gracias. Nos muchos, vemos. sí, mucha Bye. Felices buena fiestas. vibra amorosa, cierto, felices fiestas. Sí, ya nos vamos, nos van a ver hasta enero. Wow, hasta el Sí. Ok, siguiente año. Muy bien. vale. Nos vemos. Ok, bye Hasta luego. bye.